The Information Action Ratio es una taquería en la luna, por lo menos acorde a los Arctic Monkeys. En 2018 ellos lanzaron su sexto álbum de estudio llamado Tranquility Base Hotel y Casino. En este álbum, situado en un hotel ficticio en la luna, trata muchos temas respecto a la información y a las redes sociales. Dentro de la lírica, Alex Turner hace muchas referencias a la ciencia ficción, la tecnología y cómo es que ha infectado nuestra vida cotidiana. Y directamente saca el nombre de esta taquería ficticia, The Information Action Ratio, de un libro de Neil Postman llamado Amusing Ourselves to Death, o en español Divirtiéndonos hasta morir. El álbum está situado en una época pre-COVID, poquito antes de que todo se moviera en línea, lo cual se me hace gracioso porque hay una referencia en una de las canciones aludiendo a que todo se movió en línea en marzo. Pero tomemos en cuenta que esto es antes de COVID. Yo conocí este libro de Entreteniéndonos hasta morir gracias específicamente a este álbum, ya que me clavé mucho en la letra y en estar investigando los términos y las referencias para el álbum. El libro está ampliamente disponible en español. En Divertirse hasta morir está el PDF completo disponible en línea, pero sin embargo si lo pueden leer en el inglés original se lo recomendaría ampliamente. El libro está situado en 1985. El libro está hecho para hacer una crítica a la televisión y al discurso que fomenta en la política y en la vida cotidiana. Y aunque este libro es una crítica directa a la televisión y se da en un contexto donde las computadoras ya existían y el internet estaba en desarrollo, sigue siendo muy vigente, especialmente el día de hoy con las redes sociales, con el internet y con la inteligencia artificial. Quiero dar contexto del libro específicamente de dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 5. El capítulo 2, que es los medios como epistemología, y el capítulo 5, el mundo de la diversión. Empezando con el capítulo 2, los medios como epistemología. Para los que no saben qué significa epistemología, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo se obtiene, sus límites y qué se clasifica como la verdad. Y que en una forma simplificada es eso, ¿qué consideramos como verdad? En el capítulo 2, Neil Postman hace énfasis en cómo el medio también afecta lo que consideramos verdad, inclinándose un poquito en lo que ya había dicho Marshall McLuhan en su tiempo, con lo de el medio es el mensaje, pero a su manera. Neil Postman hace un énfasis en explicar el cambio de una sociedad que se comunica a través de la oral o la escritura a una sociedad que se comunica a través del sonido y de las imágenes. Neil Postman en su libro dice que la cultura no se mide a través de las trivialidades, sino que se mide a través de qué sostiene como significante. También dice que lo que se sostiene verdadero es un tipo de prejuicio cultural. A la vez dice que la verdad es el producto de la conversación que tiene la humanidad a través y acerca de los medios de comunicación que utiliza y que inventa. El argumento central de Neil Postman en este capítulo es decir que los medios de comunicación cambian la estructura del discurso, o sea que fomenta ciertos tipos de intelecto, favorece ciertas definiciones de inteligencia y de sabiduría y que a la vez demanda un cierto tipo de contenido, un cierto tipo de entretenimiento. De aquí quiero hacer un salto al capítulo 5, donde es donde aparece este término de Information Action Ratio. Y quiero empezar con una cita textual del autor. Con anterioridad a la era de la telegrafía, la relación información-acción estaba lo suficientemente cerca, de manera que la mayoría de la gente sentía que era capaz de controlar algunas de las contingencias de su vida. Lo que la gente conocía tenía un valor efectivo. En el mundo de la información creado por la telegrafía, este sentido de poderío se perdió, precisamente porque todo el mundo se convirtió en el contexto de las noticias. Todo se convirtió en responsabilidad de todos. Por primera vez recibimos información que respondía a preguntas que no habíamos hecho y que en todo caso no daba lugar al derecho de réplica. En este capítulo comienza a ser la relación que tuvo el telégrafo y la fotografía para la invención de la televisión y cómo fue que estas dos cosas interactuaron para crear el discurso en la televisión. Comienza con el telégrafo diciendo que la invención del telégrafo disipó lo que era el espacio, lo eliminó como una limitante, ya que antes de la invención del telégrafo la comunicación se veía como algo atado al transporte,
la información no se podía mover más rápido de lo que se movía la gente. Ya con el telégrafo, este factor de espacio se eliminó completamente, ya que se podía mover información de un lugar a otro inmediatamente. Sin embargo, con este cambio, con esta eliminación del espacio, la información se convirtió en un commodity, algo que se podía vender y comprar sin importar cuál era su uso, cuál era su contexto o cuál era su valor como información. A la par con la introducción del telégrafo, también se fue desarrollando la fotografía como un medio de comunicación. A comparación de otros medios de comunicación como tipo la escritura o incluso el telégrafo, la fotografía no presentaba un concepto o una idea fija, sino plasmaba literalmente una imagen. Y la imagen misma no presenta ninguna idea o concepto, sino que se utiliza el lenguaje para poder significar la imagen. Con la introducción de la fotografía también se cambió lo que se podía percibir como verdad, ya que más que solamente escuchar o leer información, también se podían ver los hechos. Lo que se me hace algo bastante gracioso es que el nombre de fotografía se puso en un sentido bastante irónico, ya que en un sentido literal significa escritura con luz, pero realmente no tiene ninguna similitud a lo que es la escritura. Es un medio completamente distinto a ella. Una de las cosas que menciona Neil Postman también es que la fotografía puede sobrevivir sin contexto, puede sobrevivir sin la necesidad de significarlo, sino como plena imagen. Lo que a mí personalmente se me hace más interesante de este tema, haciendo esa conexión entre el telégrafo y la fotografía, es cómo fue avanzando poco a poco. Eventualmente se fusionaron para crear la televisión, crear las películas, los videos, los medios que ya conocemos, lo que ya tenemos tan normalizado que no lo cuestionamos en lo absoluto. Sin embargo, creo que es una crítica que, a pesar de en su tiempo ser hacia la televisión, es completamente vigente para lo que es el internet, las redes sociales y la inteligencia artificial en el día de hoy. Y más en el sentido con la inteligencia artificial, que está poniendo en jaque un poquito la validez y ese lugar que había tomado la imagen de poder suplantar de alguna manera la realidad. La imagen por mucho tiempo tuvo esta noción de siempre ser fidedigna, de ser bastante difícil de alterar. Y hoy en día con la inteligencia artificial se está rompiendo ese lugar de la imagen, donde ya no tiene el mismo valor que antes tenía. Los Arctic Monkeys siempre han sido una banda que a mí personalmente me gustan mucho, y específicamente este álbum es uno de mis favoritos. Si no lo han escuchado, lo recomendaría ampliamente. No hay ni una canción que sea un skip. La razón por la que decidí tocar el tema es porque se cruza con muchas de mis áreas de interés, que es la tecnología, la técnica, lo que es la fotografía, la música, la lectura. Y aparte de que lo usé como una excusa para hablar de un libro que me leí ya hace tiempo. No sé qué también vaya a quedar este video. Tengo mucho tiempo sin editar, sin grabar, y estoy un poco nervioso ante la cámara, pero espero les guste el contenido, les guste escuchar un poquito de estos temas referente a la técnica. Y para cerrar un poquito la conclusión referente a Neil Postman, quiero citarlo otra vez con un párrafo que creo que es muy relevante, dando su tiempo con lo que está describiendo, tanto ahorita con lo que sucede con la tecnología. Cada uno de los medios que entraron en la conversación electrónica a fines del siglo XIX y principios del XX siguieron el ejemplo del telégrafo y la fotografía, ampliando sus respectivas tendencias. Algunas, como la cinematografía, por su naturaleza, se inclinaron en el mismo sentido. Otros, cuya tendencia respondía a la ampliación del discurso racional, como la radio, fueron abrumados por el empuje de la nueva epistemología, llegando, al final, a apoyarla. Además, este conjunto de técnicas electrónicas creó un mundo nuevo, un mundo lúcido en el cual el acontecimiento es presentado por un instante, para enseguida desaparecer. Es un mundo sin mayor coherencia o sentido, un mundo que nos plantea preguntas y que, ciertamente, no nos permiten actuación alguna. Un mundo que es, al igual que un juego infantil conocido, totalmente independiente e igual e indefinidamente entretenido. TikToks, güey.